Bueno, buenas noches. Doctor, Vamos a hablar de las sanciones al negocio jurídico. Las sanciones al negocio jurídico. Entonces, miramos que los contratos, ¿sí?, entendiéndose contrato como un negocio, como el negocio jurídico, van a tener unas sanciones, es decir, si no se cumplen con las formalidades que exige la norma, que exige el código, pues van a tener unas consecuencias. Las sanciones al negocio jurídico son la nulidad, la inexistencia o la ineficacia. La nulidad puede ser absoluta o relativa. La nulidad como sanción al negocio jurídico debe ser declarada por las partes. Si ustedes van al artículo 1602 del Código Civil, ustedes van a encontrar que define que todo contrato válidamente celebrado, o sea, va a ser ley para las partes, ¿sí? Siempre que no hayan declarado la nulidad. Entonces, en principio, ¿quiénes declararían una nulidad del contrato? Serían las mismas partes. Si las partes, digamos, no se ponen de acuerdo para declarar la nulidad del contrato, entonces una de las dos partes acude ante el juez para que sea el juez quien se pronuncie sobre la nulidad de ese contrato. Pongo un ejemplo. A veces ustedes pueden, digamos, ir y contratar, hacer un contrato de seguro, y en ese contrato de seguro, ese contrato de seguro, ustedes van a estar, digamos, completamente, digamos, pensando que en el momento que ocurra el siniestro por el cual ustedes están contratando ese seguro, la aseguradora les va a cumplir. Entonces, en el contrato de seguro, ustedes tomaron el seguro cuando ocurre la situación y hacen la reclamación a la aseguradora para que pague pues la indemnización que se celebró con ocasión de la ocurrencia de ese siniestro. La aseguradora empieza a esculcarle y a investigarle y a buscarle el punto de quiebre. Y tienen unos investigadores que parecería que fueran del FBI. Le encuentran que hasta hace 10 años le dio una cefalea, o sea, un dolor de cabeza, y entonces cuando hizo la declaración de asegurabilidad y le hicieron una cantidad de preguntas que estaban en letra pequeña, el tomador del seguro fue reticente. La reticencia está en el artículo 1058 del Código de Comercio. Y la reticencia, de la cual hablaremos posteriormente cuando hable del contrato de seguro, pero me adelanto a definirla, la reticencia es la excusa que siempre saca la aseguradora para decir que el contrato es nulo, que hay una nulidad en el contrato porque el tomador del seguro dio una información que no era cierta. O sea, dijo mentiras. Entonces, como dijo mentiras, se generó una nulidad relativa en el contrato de seguro. Esa es la olímpica con la que la mayoría de las veces las aseguradoras salen. Entonces, en el contrato de seguro, cuando ya se va a hacer la reclamación y salen con esa respuesta, la aseguradora está diciendo, no, el contrato es nulo, hay una nulidad relativa en el contrato porque usted dijo mentiras y tal y cual. La otra parte dice, no, el contrato es válido. Entonces, como no se van a poner de acuerdo, ¿qué tienen que hacer? Entonces, el tomador del seguro formula una demanda para que el juez se pronuncie sobre la nulidad. Entonces, el juez va a decir si el contrato, pues,
se considera que es nulo, que hubo una nulidad o que no hubo ninguna nulidad dentro del contrato. Entonces, la nulidad va a ser declarada por el juez. Si las partes no declaran de mutuo acuerdo la nulidad, la va a declarar el juez. ¿Cuándo hablamos que la nulidad es absoluta? Hablamos que la nulidad es absoluta cuando tiene un vicio del consentimiento. Y cuando tiene un vicio del consentimiento, ese vicio que vamos a hablar ahora, más adelante, ese vicio no se puede sanear. Entonces, es insaneable esa nulidad. ¿Y cuando hablamos de que la nulidad es relativa? Cuando la nulidad se puede sanear. Ahora ponemos unos ejemplos más adelante. Además de la nulidad, como una sanción al negocio jurídico, también está la inexistencia. Como la palabra lo dice, inexistencia, es decir, no existe el contrato como tal. Significa que el contrato nunca nació a la vida jurídica. A diferencia de la nulidad, en la nulidad el contrato sí nace a la vida jurídica y el contrato va a ser válido siempre y cuando no se declare la nulidad. En cambio, en la inexistencia, el contrato nunca nació a la vida jurídica, no va a producir ningún efecto. Un contrato que sea ineficaz, es decir, que nunca vaya a nacer a la vida jurídica, sería, por ejemplo, cuando una persona contrata a otra para que, por ejemplo, violen la norma. Digamos que celebren un contrato donde la persona le diga, mira, fulanito me debe esta plata, este dinero, yo lo tengo aquí amparado en esta letra, entonces vaya y cóbrelo. El problema no es que cobre, el problema son los métodos que va a utilizar para el cobro. Como hacen, ustedes ya saben, los gota a gota o paga diario, como le quieran decir. El problema no es que presten la plata o quizás el interés que está por encima del interés autorizado por la ley, sino los métodos de cobranza que tienen, porque toda la vida han existido los prestamistas, los agiotistas, como algunos dicen. Entonces, sería ineficaz ese contrato donde se está contratando a otra persona para que vaya y viole la norma, es decir, vaya y cometa un delito para cobrar una plata, ¿sí? Eso sería un contrato inexistente, es decir, nunca nació la vida jurídica, porque el objeto del contrato es ilícito, no se puede poner de acuerdo dos personas para cometer un delito. En ese caso, el contrato nunca existió, nunca nació la vida jurídica. Y la otra sanción al negocio jurídico es la ineficacia. En la ineficacia es cuando se celebra un contrato y la ley exige ciertas formalidades o solemnidades en ese contrato y no se cumple. Entonces, hasta que no se cumplan todas esas solemnidades que exige la norma, no va a producir efectos jurídicos. Voy a poner otro ejemplo. Si ustedes compran una vivienda, un inmueble, ustedes al comprar un inmueble van y realizan la escritura pública ante el notario. Entonces usted piensa, como ya firmé la escritura pública ante el notario, ya yo soy el propietario. No, señores, porque esa escritura pública hay que llevarla a la oficina de registro de instrumentos públicos. Entonces, si esa escritura pública nunca se lleva a la inscripción en el registro de instrumentos públicos, nunca va a ser oponible a terceros, es decir, no va a producir efectos de oponibilidad, de publicidad de ese acto. O sea, traducido al español, que aparezca en el certificado de tradición y libertad esa operación, la anotación de que fulanito le vendió a Pepito a través de la escritura pública número tal, de fecha tal, expedida o protocolizada ante el notario tal, por valor de tanto. Entonces, hasta que no se lleva a la oficina de registro, no va a producir efectos ese contrato de compra-venta de ese inmueble. Entonces, si yo celebré la escritura, o sea, si yo celebré ante el notario la escritura pública, pero nunca llevé esa escritura al registro, ese contrato va a ser ineficaz. O sea, no va a cobrar eficacia. ¿Cuándo va a ser eficaz el contrato? ¿Cuándo va a cobrar eficacia el contrato? Cuando acudo ante la oficina de registro de instrumentos públicos y hago la respectiva inscripción en dicha oficina de instrumentos públicos.
Ahí en ese momento, cuando hago ese registro y ya sale el certificado a mi nombre, ahí es cuando yo puedo decir, soy el titular del derecho de dominio. O sea, soy el propietario. Si no aparezco en el certificado, no soy el propietario. Una cosa es tener la posesión. De pronto algunas personas pueden pensar que solo con el mero hecho de firmar la escritura y recibir la posesión, ya es propietario. Y no, la propiedad la da la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Y que aparezca quién es el titular real del derecho de dominio. Entonces, cuando hago esas formalidades o solemnidades que la ley exige, el contrato ya cobra eficacia. Siempre que no cumpla con las solemnidades que exige la ley, el contrato todavía no va a producir efectos, no va a ser eficaz. Mas no significa eso que el contrato sea nulo. Son dos figuras jurídicas completamente diferentes. La nulidad busca la terminación de ese contrato y que las cosas vuelvan al estado anterior, ¿sí? Mientras que la ineficacia no va a producir efectos hasta que se cumpla con todas las solemnidades establecidas por la norma. Ahora, la nulidad, normalmente las partes no la van a declarar. Normalmente se acude ante el juez para que sea el juez quien se pronuncie y decrete la respectiva nulidad. Entonces, esos vicios del consentimiento, ustedes los miran, el artículo 1508 del Código Civil nos dice que los vicios de que pueda adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. Miremos el error en los artículos 1509, 1510, 1511 y 1512 del Código Civil. Alguien que me ayude leyendo el artículo 1509. ¿Sí me escuchan? Listo, doctor. Ok, lo escuchamos. Artículo 1509. Error. Sobre un punto de derecho. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Es el 1509. Ok. Para la doctrina, gracias. Para la doctrina puede haber una diferencia o algunos doctrinantes clasifican el error en dos, cuando el error es de derecho o cuando el error es de hecho. Entonces aquí el artículo nos dice, si el error es de derecho, no vicia el consentimiento, porque se aplicaría entonces lo que considera o lo que se estipula en la norma. Mientras que los siguientes artículos hablan ya del error de hecho. ¿Quién me lee el 1510? Yo, doctor Samira. Te escuchamos. Error de hecho sobre la especie del acto o el objeto. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o se celebra como si una de las partes entendiese en plebiscito y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. Ok, entonces si miran el error aquí, pues va a viciar el consentimiento que uno está pensando que vende, por ejemplo en el de compraventa, que vende una cosa y el comprador pues está pensando que está comprando otra cosa. Ese sí vicia el consentimiento. El 1511. Error de hecho sobre la calidad del objeto. El error de hecho vicia a sí mismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto
sobre que versa el acto o contrato es diversa de lo que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contraten, sino cuando esa calidad es principal motivo de una de ellas para contratar y este motivo ha sido conocido por la otra parte. Ok. Y el 1512. Error sobre la persona. El error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Pero en este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato. Gracias. Ahora, miremos que el error no es el único vicio del consentimiento. También está la fuerza. Miremos el artículo 1513 del Código Civil. Doctor, una pregunta antes de avanzar. Ahí en el 1512, ¿ese error sobre la persona vendría a ser de hecho o de derecho? De hecho, porque el 1509, pues dice que el error de derecho no va a viciar el consentimiento. Sí, por eso, pero el 1512 vendría a ser de hecho. Sí. Pero aquí en este caso, ahí dice que no, que siendo de hecho no vicia, ¿no? No viciaría. De derecho. El que no vicia es el de derecho. No, por eso, pero es que en el 1512, si usted me dice que es de hecho, está, ahí dice que no vicia a pesar de ser de hecho. Uh-huh. ¿Sí? ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, ahí igual lo dice la norma. La interpretación ahí es gramatical, conforme a lo que dice el artículo 27. Ya. Doctor, ¿puedo hacer un aporte? Dime. Doctor, creo que el artículo dice que cuando el error cae sobre la persona y la persona es el objeto de contrato, dice el consentimiento, ¿cierto? Me explico. Ajá. Usted va a contratar un médico cirujano y le llega un médico general. Ahí el contrato está viciado, ¿cierto? Que cae sobre la persona. Usted necesita un médico cirujano. Sí, o no, sobre la persona, más no sobre la calidad. Que de pronto vas a contratar con el médico X, pero ya cuando llegas al momento de la cirugía resulta que quien te va a practicar la cirugía no es el médico X por el cual tú celebraste el contrato, sino el médico Y. ¿Sí? Ahí el error sería sobre la persona. Gracias, doctor. Bueno, listo. Miremos la fuerza. 1513. Artículo 1513, la fuerza. La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta a ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es solo temor de desagradar a las personas a quienes se deben sumisión y respeto. No basta para viciar el consentimiento. Listo. Exacto.
Ahí pues tener claridad que una cosa es el temor reverencial y otra cosa es ejercer la fuerza, es decir, que la persona mediante esa presión o esa coerción que se está ejerciendo de manera física o psicológica, algunos hablan ya de la fuerza que puede ser a través de una violencia psicológica, estaría viciando ese consentimiento, sin que digamos, esa violencia psicológica se confunda con un temor reverencial. Como se suponía, por ejemplo, antes el temor reverencial que sentían los hijos hacia los padres. El 1514. 1514. Persona que ejerce la fuerza para que la fuerza vicie el consentimiento, no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella. Basta que se haya empleado la fuerza por cualquiera persona con el objeto de obtener el consentimiento. Gracias. Ok. Ahora miremos el dolo. Ustedes ya saben, ya vieron penal, me imagino. El dolo, bueno, lo definen como esa intención de causar un daño. Miremos el artículo 1515. 1515. Código Civil, artículo 1515, dolo. El dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes, y cuando además aparece claramente que sin él no hubiera contratado. En los demás casos, el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado, o que se han aprovechado de él. Contra las primeras por el total valor de los perjuicios y contra las segundas hasta concurrencia del provecho que han reportado del dolo. De pronto, en el 1516. Presunción del dolo. El dolo no se presume sino en los casos específicamente previstos por la ley. En los demás debe probarse. Ok, entonces, por ejemplo, el dolo podría aplicarse cuando a veces en un contrato que esté regulado por el Código Civil o el Código de Comercio, pudiera demostrarse que la celebración de ese contrato podría incurrir, por ejemplo, en la tipificación de la estafa, que establece el Código Penal, y la estafa establece o se tipifica la estafa, dice, cuando se induce en error a la otra persona para obtener un provecho para sí o para un tercero. Entonces, ahí sería una conducta dolosa al inducir en un error, digamos, consciente de lo que está haciendo para aprovecharse. Eso sería un dolo, considerado como un vicio del consentimiento al momento de celebrar el contrato. Dime, Mauricio. Profe, hace un tiempo con un contrato que yo tuve con una compañía de móviles, con Claro, ellos salí yo al exterior y al llegar a Colombia me están cobrando el roaming. Y manifestaron ellos que, pues obviamente que yo tenía que pagar esa plata, era casi 2 millones de pesos por recibir llamadas al exterior. Me tocó pelear, o sea, me tocó entrar como en una contienda con ellos y con la Superintendencia de Industria y Comercio, casi durante 2 años, para la devolución de ese dinero. Ya después de que hicieron toda esa devolución de ese dinero, porque yo no había aceptado voluntariamente ese tema de roaming, automáticamente la Super, con otras personas que tenían el mismo problema que yo tuve, automáticamente empezó a sancionar a ellos, a Claro, por ese error que ellos tenían en ese contrato. Y hubo una indemnización para todos por eso. Sí, qué bueno. Porque normalmente el roaming se lo activan si uno lo solicita. Yo hace unos meses viajé a Europa y tuve que hacer el trámite anterior, o sea, antes del viaje con Movistar. Luego cuando llegué al destino allá a Madrid, tuve que apagar el teléfono, prenderlo y pues obviamente yo sabía que me iban a cobrar por las llamadas que recibiera,
no solo por las que hiciera, sino por las que recibiera. Entonces, digamos que el roaming siempre lo activan a solicitud del usuario. Ahí seguramente que el error del funcionario de Claro fue evidente, porque siempre es el roaming se activa a solicitud del interesado. Y lo primero que le advierten es eso, que no solamente cobran las llamadas que salen, sino las que entran también por el uso de las redes en el otro país, que generan cobro en dólares. Listo, bueno. ¿Alguna pregunta sobre los vicios del consentimiento? Bueno, seguimos con los elementos esenciales del contrato. El contrato tiene unos elementos esenciales. O sea, si ustedes leen el artículo 1502, alguien que me ayude con el 1502. Requisitos para obligarse. Profe, si quiere, con gusto. Ajá, requisitos para obligarse. ¿Te escucho? Sigue, Olga, sigue. Ok, gracias. Artículo 1502. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario, primero, que sea legalmente capaz. 2, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. 3, que recaiga sobre un objeto lícito. 4, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Ok. Entonces, si ustedes miran el 1502 nos dice que los requisitos o los elementos esenciales dentro de un contrato son la capacidad, y el 1503 y 1504 nos hablan sobre la capacidad, ya lo vamos a leer. El objeto lícito, la causa lícita, el mutuo consentimiento y la buena fe. Ahora, miremos la definición que nos da frente al tema de la capacidad. Artículo 1503. ¿Quién me ayuda con ese artículo? 1503. Presunción de capacidad. Toda persona legalmente capaz, excepto aquella que la ley declara incapaces. Entonces, ¿en qué momento se adquiere la capacidad? Con la mayoría de edad. Código civil. ¿Cómo? En Colombia, después de los 18 años. Con la mayoría de edad, que son 18 años. La mayoría de edad se determinó de 18 años por allá en el año 61, una ley del 60 y pico, como el 61. Antes eran 21. Entonces, cualquier persona, solo con el hecho de cumplir 18 años, ya se presume capaz de celebrar cualquier contrato, es decir, de contraer obligaciones. Y el 1504, que nos habla también de la capacidad, ¿quién me ayuda con ese artículo? ¿Incapaces absolutos y relativos? Ajá. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos que no puedan darse a entender. Sus actos no producen ninguna obligación, no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Entonces, si ustedes miran, ¿quiénes son, según el 1504, incapaces? Los menores de edad, o sea, los menores de 18 años, los dementes. Entonces, para ser demente, o sea, como ustedes han escuchado popularmente, la gente que tiene locura, los locos. Los sordomudos tampoco tienen capacidad, según el Código Civil. Ahora, esta norma fue modificada hace un año. El año pasado, para esta época, se modificó el tema de la capacidad, porque el Estado colombiano asumió unos compromisos internacionales frente a la capacidad de las personas. Entonces, las personas ya no se miran, o la incapacidad ya no se mira desde el punto de vista legal, como lo establecía aquí el 1504, sino
ahora tienen unos, digamos, un nuevo tratamiento más como de rehabilitación desde el punto de vista médico. Entonces, según el artículo 1504, nada más con el hecho de ser sordomudo, era incapaz. ¿Sí? Sigue siendo incapaz los menores de edad. Pero la ley 1996 del 2019 cambió el término de incapaz. Es decir, prácticamente quedó abolido del ordenamiento jurídico, quedó abolido del Código Civil el término de incapaz o de los incapaces por enfermedad, como se establecía aquí en el 1504. Porque la incapacidad, acá la incapacidad según el Código Civil se da, uno, por estos asuntos de demencia, o también se podría dar la incapacidad desde un punto de vista médico por disipación. ¿Y qué es el término de disipación? ¿O cuándo se considera que una persona es disipadora? Cuando la persona puede colocar en riesgo el patrimonio de la familia. Por ejemplo, los ludópatas, las personas que son adictas al juego. Ese tipo de personas que apuestan, que son adictas al juego, están consideradas por el Código Civil como unas personas incapaces. Ahora, los dementes y los disipadores, no es que la otra persona decía que lo declaraba incapaz. Tenía que ser declarado incapaz por el juez de familia, después de un proceso. Entonces, ahorita desaparece del ordenamiento jurídico esa incapacidad por esas causas médicas, y la incapacidad la decretaba el juez después de haber valorado las pruebas médicas, ¿sí? Por medicina legal y todo ese asunto. Entonces, ahorita, en resumen, ¿qué trae la 1996? La 1996 del 2019 dice que las personas todas van a ser capaces y que las personas que tienen ciertas condiciones van a tomar las decisiones y que hay que explicarle, digamos, la decisión que va a tomar, y debe tener una persona de apoyo. Entonces, esa persona de apoyo es la que va a orientar para que sea esa misma persona que tome la decisión. En resumen, eso es lo que trae la 1996, que se acaba la Profesor, ¿aplica el caso para los interdictos? ¿Cómo? Profesor, ¿aplica el caso para los interdictos? Es que la interdicción es la incapacidad declarada por el juez. O sea, la interdicción es el término jurídico. Y la interdicción, para que el juez la declarara, tenía que ser por alguna de esas dos situaciones. Aunque si ustedes se van al aspecto médico, hay muchísimas situaciones por las cuales una persona pues no podría, digamos, como tener plena capacidad para tomar las decisiones. Pero la norma, el Código Civil, simplemente lo limitaba a dos grupos, ¿sí? Los disipadores y los dementes. Hay muchas personas, por ejemplo, que no tendrían la calidad o no entrarían científicamente en la definición de demente, pero la norma no daba otra opción sino que lo declarara el juez interdicto por demencia. O sea, loco. Entonces, cuando una persona iba a celebrar un contrato, ¿cómo sabía la otra parte? ¿Cómo sabía si la persona era interdicto o no? Hace unos años están las consultas biométricas en las notarías. Entonces el notario pasa la cédula, en la notaría pasan la cédula, el código de barra, y como están en línea con la registraduría, de una vez les aparece en la pantalla la información de la registraduría. Entonces, si el juez hubiese ordenado una interdicción, lo primero que hace el juez es comunicarle a la Registraduría Nacional de Estado Civil, a la oficina donde está ese registro civil de nacimiento, para que procedan a realizar la anotación de esa decisión del juez en el registro civil de nacimiento de la persona. Ustedes saben que el registro civil de nacimiento de la persona van a estar todos los actos durante la vida de la persona, desde que nace, si lo declaran interdicto o no, si la persona contrae matrimonio, si se divorcia, todo va a estar dentro de esas anotaciones dentro del registro civil de nacimiento. Entonces, cuando la persona presentaba
la cédula en la notaría y era verificada por el código de barras, de una vez les aparecía si tenía una restricción por interdicción y el juez y el notario, perdón, se abstenía de autenticar o de colocar, digamos, la validez del documento que se le presentara. Entonces, esto desaparece con la 1996. Doctor, una pregunta, o sea, aquí en este caso los interdictos ya no podrán ser representados por persona particular, sino solo por funcionarios públicos. No. Los interdictos van a ser representados por esa persona de apoyo y la persona de apoyo va a ser alguien de su entorno familiar. O sea, no es que va a ser un funcionario público, no. Va a ser alguien de su entorno familiar. Por ejemplo, si está casado, pues la pareja, sea la esposa o el esposo, o de pronto el hijo, ¿sí? Si es mayor de edad, que sería esa persona de apoyo. Está pendiente de salir el decreto donde se haga se me escapa ahorita el término. La norma ya está vigente, ahora falta el decreto por medio del cual se establezcan las condiciones para la aplicación de la norma. ¿La qué? La reglamentación, doctor. ¿Sí? Exacto, la reglamentación, gracias. Falta la reglamentación. Perdón, discúlpeme, la persona de apoyo viene a ser como un curador, ¿cierto? Sí, claro, esa es la idea. La norma dio 6 meses, pero con este tema de la pandemia, o sea, llevamos 3 meses, ya vamos a tener 3 meses con este tema donde todo quedó frenado y ahorita otra vez están reactivándose. Entonces, hasta el momento no hay reglamentación, no se ha reglamentado la 1996. Esperemos que la reglamentación salga en lo que queda de este año. Bueno, el objeto lícito. ¿Quién me ayuda con el artículo 1519? Artículo 1519, objeto lícito. Hay un objeto lícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse en la República a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella es nula por vicio del objeto. Listo. Entonces, ahí se entiende que el objeto lícito va a ser lo que no esté prohibido por la ley. O sea, todo lo que no está prohibido pues, está permitido. La causa lícita, ustedes después pueden mirar en el Código Civil la definición, igual con lo del mutuo consentimiento y la buena fe. De la buena fe está en el 1603, ¿ok? Hablamos de los puntos, esa línea que también es bien importante para la tienda. Bueno, ahora hablemos que en los contratos mercantiles, cuando hablo de mercantil, entiéndase sinónimo de comercial. En los contratos mercantiles, el artículo 822 nos remite a el Código Civil, cuando no hay regulación propia en el Código de Comercio. Dice, los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley. Ahorita ustedes ya saben, ya vieron derecho comercial, que el artículo 276, creo que es, del Código General del Proceso, establece de cómo se prueba, cómo es la prueba de la costumbre mercantil. ¿Ok? Bueno, y en principio, toda la aplicación de la parte de obligaciones y de contratos que no esté regulado por el Código de Comercio, nos remite al derecho civil, al Código Civil o a las leyes del derecho civil. El artículo 824 del Código de Comercio dice formalidades para obligarse. Los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco,
Cuando una norma legal exija determinada solemnidad como requisito esencial del negocio jurídico, este no se formará mientras no se llene tal solemnidad. Lo que hablaba hace un rato de la ineficacia. Bueno, con esto termino la parte introductoria de los contratos comerciales como tal, o de los contratos mercantiles. Y a partir de la próxima clase, del martes, empezamos a mirar ya los contratos como tal. El día martes vamos a hablar del contrato de compraventa. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre la compraventa, las partes, cuáles son las obligaciones dentro de ese contrato y las figuras que se pueden utilizar dentro de la compraventa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta para terminar? Doctor, yo tengo una inquietud, pero no respecto al tema, sino a lo de las exposiciones. ¿Puedo intervenir o lo dejamos para más luego? Ya va.